Aquí tienes la historia reescrita completamente en español, respetando al máximo el tono original. Íntimo, tenso, progresivamente revelador, con esa mezcla de angustia personal, traición y poder oculto que caracteriza este tipo de narración. He mantenido la voz en primera persona, el ritmo pausado pero creciente en intensidad y la atmósfera de suspense que suele cautivar al lector hispanohablante. Acababa de conducir 6 horas seguidas bajo la lluvia y entre el tráfico cuando giré hacia el camino de entrada de la casa que compartía con mi marido, Daniel Morgan. Los hombros me dolían y las manos seguían rígidas de tanto apretar el volante. Lo único que deseaba era entrar, cerrar la puerta y sentirme segura aunque fuera solo por un instant. Tal vez Daniel estuviera despierto. Tal vez me preguntara cómo había ido el viaje. Esa pequeña esperanza era lo que me mantenía en pie mientras bajaba del coche. Pero la casa estaba a oscuras. Ni una sola luz encendida. En la del Porsche, en el tenue resplandida. Las ventanas. Parecía abandonada, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. Ese fue el primer indicio de que algo no iba bien. Abrí la puerta con mi llave y entré. El aire olía a cerrado, a ausencia prolongada. Las ruedas de la maleta resonaron con fuerza sobre el suelo mientras la arrastraba hacia adentro. Daniel siempre dejaba el televisor encendido. Su madre, Linda, siempre mantenía una lámpara encendida en el salón. Ahora solo había silencio. Llamé sus nombres. Daniel. Linda. Nadie respondió. Una sensación lenta y apretada comenzó a formarse en mi pecho. Algo estaba mal. Muy mal. Me llamo Rachel Morgan. Tengo 35 años y trabajo en finanzas corporativas. Era yo quien pagaba la mayor parte de las facturas de esa casa. Era yo quien mantenía todo en marcha. Y sin embargo, en ese momento, de pie en el salón a oscuras, me sentía una extraña en mi propia vida. Caminé hacia la cocina, buscando al menos una señal de ellos. Fue entonces cuando lo vi, un papel blanco sobre la mesa, sujeto por el salero. El corazón se me aceleró mientras lo alcanzaba. No tenía ni idea de que esa pequeña hoja estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y mi familia. Lo tomé. Reconocí de inmediato la letra desordenada de Daniel. Al lado, la caligrafía afilada y cuidadosa de Linda. Ambos habían firmado, como si lo que decían fuera lo más natural del mundo. El mensaje era breve y helado. Decía que necesitaban unas vacaciones para despejarse la mente, que se habían marchado juntos y no iban a contestar el teléfono. Y al final, casi como algo secundario, añadía que debía encargarme de la anciana de la habitación del fondo. Esa anciana era Margaret Hale, la abuela de Daniel. Los dedos me empezaron a temblar mientras releía las palabras. No preguntaban cómo estaba. No dejaban instrucciones sobre comida, medicinas, nada. Simplemente se habían marchado y la habían abandonado como quien deja atrás un mueble roto. Sentí un pinchazo agudo en el pecho. Una mezcla de miedo y furia subió tan rápido que me mareó. Margaret había sufrido un ictus 3 años atrás. Apenas podía caminar. La mayoría de los días apenas hablaba. Dependía de los demás para absolutamente todo. Y ahora la habían dejado sola. Miré la hora en el móvil. Casi medianoche. Eso significaba que Daniel y Linda llevaban fuera casi 2 días enteros. 2 días sin agua. 2 días sin comida. 2 días sin ayuda. Dejé caer la maleta y corrí por el pasillo hacia la habitación del fondo. Las piernas me pesaban, pero el corazón me latía desbocado. Estaba aterrorizada por lo que podía encontrar. Cuando alcancé el picaporte, un único pensamiento terrible se repetía sin cesar en mi mente. ¿Y si ya era demasiado tarde? Abrí la puerta. Un olor fétido me golpeó. De inmediato. La habitación era pequeña, oscura, sin ventana abierta ni un soplo de aire fresco. Olía a sudor,
a sábanas viejas y a algo mucho peor. El estómago se me revolvió. En el centro, una cama. Straker. Sobre ella yacía Margaret Hall. No se parecía en nada a la mujer que recordaba. La piel seca y pálida. Los labios agrietados. El pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Irregulars. Por un instante pensé que ya se había ido. Corrí a su lado y le toqué la mano. Estaba fría. Demasiado fría. Dios mío, susurré. Volví a la cocina a toda prisa. Llené un vaso con agua tibia y tomé una cuchara. Regresé y, con mucho cuidado, le levanté la cabeza, dejando caer pequeños sorbos entre sus labios. Al principio no reaccionó. Luego tosió débilmente y tragó. Seguí dándole agua poco a poco, temiendo hacerle daño. Las lágrimas me corrían por la cara mientras la veía beber como alguien que ha cruzado un desierto. Después busqué una toalla, le limpié la cara y las manos. Le cambié la ropa con las prendas más limpias que encontré. Cada movimiento era urgente y doloroso a la vez. No dejaba de pensarlo mismo una y otra vez. ¿Cómo pudo Daniel hacer esto? ¿Cómo pudo Linda hacer esto? Era su propia familia. Mientras trabajaba, la culpa me aplastaba el corazón. Yo había estado de viaje de trabajo para ganar dinero para esa casa. Dinero que pagaba el estilo de vida de Daniel. Dinero que se suponía que servía para cuidar a Margaret. Y mientras yo no estaba, ellos la habían dejado morir. Me puse de pie, dispuesta a pedir ayuda. Necesitaba un hospital. Necesitaba médicos. Necesitaba a alguien que la salvara. Fue entonces cuando su mano me agarró la muñeca. Me quedé helada al sentir como sus dedos se cerraban con fuerza alrededor de mi brazo. No era una presión débil. Era firm. Decidida. Bajé la mirada y vi que los ojos de Margaret estaban abiertos. No eran los ojos vacíos y desenfocados a los que me había acostumbrado. Eran agudos, alerta, clavados. No me lleves al hospital, dijo con voz baja y clara. El corazón me dio un vuelco hasta la garganta. Por un segundo pensé que estaba alucinando de puro agotamiento. Margaret no había pronunciado una frase completa en años. Tiró de mi muñeca hacia ella. Ayúdame, dijo. Ayúdame a hacerles pagar. No tiene ni idea de quién soy realmente. Su voz era tranquila, pero contenía algo frío y poderoso. La miré, incapaz de move 'em. Aquella no era la anciana frágil que todos creían que se apagaba lentamente. Era alguien completamente despierto. Me indicó que cerrara la puerta con llave y corriera las cortinas. Lo hice sin pensar, con las manos temblando. Luego señaló con la barbilla hacia la esquina, hacia el viejo aparador donde guardaba su ropa. Muévelo, ordenó. Dudé, pero la mirada en sus ojos me hizo obedecer. Empujé el mueble y descubrí una sección del suelo que parecía distinta al resto. Levanta esa tabla, dijo. Me agach y utilis la llave de casa para hacer palanca. Lo que encontré debajo lo cambió todo. Bajo la tabla suelta había un espacio estrecho y oculto. Dentro descansaba una caja de madera. Pequeña, antigua pero pulida con cuidado. Parecía completamente fuera de lugar. En aquella habitación sucia y descuidada, Margaret me indicó que se la llevara. Con manos temblorosas la tomé y la deposité en su regazo. La abrió con dedos lentos pero seguros. Dentro había varios frasquitos con líquido oscuro y unas pocas pastillas de aspecto extraño. Sin dudar, tomó uno de los frascos y bebió directamente de él. Ni siquiera usó agua. Intenté detenerla, pero levantó la mano. Espera, dijo. Simplemente. Durante unos segundos no pasó nada. Y entonces su respiración cambió. Se volvió más profunda, más fuerte. El color regresó. Lentamente a su rostro. La observé, atónita, mientras se incorporaba en la cama. Por sí misma.
La espalda se enderezó. Los hombros se alzaron. La mujer débil y rota se desvanecía ante mis ojos. Diun pasó atrás, sin palabras. Me miró y esbozó una sonrisa tenue. Gracias, dijo. Ahora, vas a ver la verdad. Se levantó y caminó hasta la pared. Detrás de un viejo calendario había un pequeño interruptor. Oculto. Low pulso. Un sonido mecánico suave llenó la habitación. Una parte de la pared se deslizó lentamente. Detrás había un espacio iluminado, repleto de pantallas, cables y paneles de control. Parecía sacado de una película. Aquí es donde lo veo. Todo, explicó. Sentí que las piernas me fallaban mientras la seguía al interior. Iba a descubrir qué había ocurrido realmente en mi propia casa cada vez que yo no estaba. La habitación secreta era fría y brillante. Varias pantallas cubrían la pared del fondo, cada una mostrando una zona distinta: el salón, la cocina, el pasillo, incluso el jardín delantero. Margaret se sentó frente a los monitores como quien ha hecho aquello miles de veces. Pulsó un botón y una de las pantallas se llenó con una grabación de esa misma mañana. Vi a Linda sentada en el sofá, comiendo patatas fritas y viendo televisión. En una esquina de la imagen, Margaret aparecía en su silla de ruedas, inmóvil y silenciosa. Entonces Linda se levantó. Su rostro estaba lleno de irritación. Caminó hasta Margaret y dio una fuerte patada a la silla de ruedas. Contuve el aliento al ver cómo el cuerpo de la anciana se sacudía por el impacto. Linda se inclinó y le gritó. El micrófono captó cada palabra. La llamó carga inútil. La insultó por gastar dinero. Luego escupió en el plato de comida y se lo acercó a la fuerza a la boca. Me tapé la cara con las manos temblando. Margaret no detuvo la grabación. Reprodujo otra. Esta vez era Daniel en el salón con una mujer que reconocí al instante. Olivia, la supuesta prima. Estaban demasiado cerca. Daniel reía y pasaba el brazo por sus hombros. Le dijo que, cuando la vieja muriera, todo sería suyo. Dijo que yo no era más que un sueldo. Dijo que me echaría y se casaría con Olivia. Luego Olivia le preguntó por las medicinas que le estaba dando a Margaret. Daniel sonrió y respondió que eran para debilitarla poco a poco, hasta que se fuera para siempre. Sentí que me aplastaban el corazón. Todo el dinero que le había dado a Daniel para cuidados y medicinas. Todas las horas extra que había trabajado. Todo había sido una mentira. Margaret me miró y Anne. Silencio mientras las lágrimas me caían sin control. Ahora lo entiendes, dijo con calma. No son descuidados. Son asesinos. Algo dentro de mí se endureció. Había terminado de estar ciega. Había terminado de ser utilizada. Y estaba preparada para contraatacar. Margaret apagó las pantallas y me miró con ojos serenos y firmes. Lo que acabas de ver es solo una parte de la verdad, dijo. Me explicó que su debilidad y su confusión habían sido una actuación. Durante años había fingido estar enferma y desvalida. Quería descubrir quién cuidaría de ella, y quién simplemente esperaría a que muriera. Daniel y Linda habían fallado la prueba de la peor manera posible. Y entonces me dijo quién era realmente. Margaret Hale no era una pobre viuda que vivía de una pequeña pensión. Era la fundadora y presidenta de un poderoso grupo financiero que controlaba bancos, propiedades inmobiliarias y sociedades de inversión en varios estados. Todo lo que Daniel creía poseer existía únicamente porque ella lo permitía. La casa, su trabajo, el dinero, hasta el coche que conducía. Todo era de ella. Apenas podía respirar. Mientras la escuchaba, la abuela frágil a la que yo había aseado y dado de comer era en realidad una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Me tomó la mano. Tú fuiste la única que me trató como persona, dijo.
Por eso confío en ti. Su voz se suavizó por primera vez. Quiero que me ayudes a terminar con esto. Intentaron matarme. Intentaron utilizarte. Ahora ha llegado el momento de que enfrenten la verdad. Missy las lágrimas y asentí. Por primera vez en años. No me sentía débil. Me sentía fuerte. En menos de una hora, Margaret hizo una única llamada. No a Daniel. No a Linda. Sino a alguien Kula. Respondió con respeto absoluto. Al amanecer llegó un hombre llamado Gregory Chow. Vestía un traje oscuro, impecable y portaba un maletín de cuero. Se presentó como el abogado personal de Margaret. Y en ese instante supe que nada volvería a ser como antes. Aquí tienes la continuación y cierre de la historia, reescrita íntegramente en español con el mismo tono íntimo, tenso y progresivamente revelador que caracteriza la narración original. He conservado la voz en primera persona, el ritmo creciente de la venganza contenida, la emoción contenida y esa mezcla de dolor, justicia y redención que suele resonar profundamente en el público hispanohablante. En el instante en que la vio de pie, completamente alerta y serena, Gregory inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Tenemos mucho que hacer, Presidenta Hall, dijo con voz firme y profesional. A partir de ese momento, todo se aceleró. Gregory realizó varias llamadas. Equipos de personas llegaron en cuestión de minutos. Obreros comenzaron a retirar los muebles de Daniel y Linda, sus sofás, sus objetos personales, toda la ropa y trastos que no pertenecían a Margaret fueron sacados de la casa sin contemplaciones. Al mismo tiempo, se trajeron piezas nuevas, mobiliario elegante, paredes limpias, lámparas de luz cálida y clara. La casa empezó a despertar, como si hubiera estado sumida en un largo sueño oscuro. Durante años, Margaret permanecía en el centro de todo, sentada con calma, dando instrucciones en voz baja pero precisa. Su presencia era imponente, serena, poderosa. Gregory me explicó la situación legal con claridad meridiana. La casa nunca había estado a nombre de Daniel. Pertenecía a una fundación controlada íntegramente por Margaret. Daniel y Linda no tenían ningún derecho sobre ella. Absolutamente ninguno. Eso significa, añadió, con tono neutro, que no tienen a dónde volver. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Margaret dirigió la mirada hacia él. Es el momento de invitarlos a regresar, dijo. Con las manos temblorosas, escribí un mensaje a Daniel. Le dije que Margaret no respiraba, que su cuerpo estaba frío, que estaba asustada y no sabía qué hacer. Luego, Paul Senver. Esperamos en silencio, con los ojos fijos en el teléfono. Todos sabíamos que contestaría. Y todos sabíamos que su respuesta sellaría su destino. No tardó mucho. El móvil vibró de nuevo. Lo tomé y abrí el mensaje mientras Gregory y Margaret observaban. Daniel escribió que no debía ponerme nerviosa. Me ordenó que no llamara a nadie, ni a los vecinos, ni a la policía, ni a una ambulancia. Solo envuélvela en una sábana y déjala en la habitación del fondo, escribió. Ya me encargaré yo más tarde. Ahora estoy ocupado. No había tristeza en sus palabras, ni conmoción, ni la menor preocupación. Solo fastidio. Leí el mensaje en voz alta. El rostro de Gregory se endureció en una mueca de repugnancia. Margaret cerró los ojos un instante, los abrió de nuevo, fríos, firmes, decididos. Con esto ya es suficiente, dijo simplemente. Respondí a Daniel con un mensaje breve. De acuerdo, me encargo de todo aquí. Luego dejé el teléfono sobre la mesa. La trampa estaba cerrada. Ellos creían que habían ganado. No tenían ni idea de que caminaban directamente hacia su propia ruina. Esa noche, la casa volvió a estar completamente a oscuras. Los muebles nuevos, los suelos pulidos, las cortinas elegantes, todo permanecía oculto en las sombras. Solo unas pocas
Luces tenues brillaban en las esquinas. Margaret estaba sentada en un sillón alto en el salón. Ya no se parecía en nada a la anciana enferma que habían abandonado. Vestía un traje sencillo pero de gran distinción. Su cabello plateado, perfectamente peinado. Gregory permanecía de pie cerca de ella, y en silencio, sereno. Yo me senté a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. Escuchamos el sonido de un coche entrando en el camino de acceso. Luego voces, Daniel, Linda y Olivia. Reían, se quejaban del viaje largo, hablaban de comida caliente y duchas. La puerta principal se abrió. Daniel entró primero, arrastrando su maleta. Detrás vino Linda. Después, Olivia. El salón seguía en penumbra. Rachel, llamó Daniel. ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Dónde estás? No respondí. Daniel buscó el interruptor y lo accionó. La araña de cristal se encendió, bañando la sala entera con una luz brillante y fría. Se quedaron paralizados. Sus ojos recorrieron los suelos relucientes, los muebles nuevos, las altas ventanas, y finalmente se detuvieron en el centro de la habitación. Allí estaba Margaret, sentada con absoluta calma, sosteniendo una taza de té. Detrás de ella, dos hombres corpulentos vestidos de negro. Linda soltó un grito y dejó caer las bolsas. Olivia retrocedió, horrorizada. El rostro de Daniel perdió todo color. Abuela, susurró. ¿Qué es esto? Margaret depositó la taza lentamente sobre la mesita. Si yo estuviera realmente muerta, dijo con voz serena, tú ya serías rico. Pero aquí estoy. Daniel se volvió hacia mí, presa del pánico. Rachel, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando? Diun paso al front. Estás en una casa que ya no te pertenece, dije. Nunca te perteneció nada aquí. Gregory emergió de las sombras con una carpeta en la mano. Buenas noches, señor Morgan, dijo con cortesía profesional. Permítame explicarle su situación actual. Sus vacaciones acababan de convertirse en la peor pesadilla de sus vidas. Gregory abrió la carpeta y comenzó a hablar con voz calmada y precisa. Explicó que Margaret Hall era la propietaria legal de la casa, del terreno y de la empresa en la que Daniel trabajaba. El empleo de Daniel había sido un favor, nada más. Intentó reírse, nervioso, pero sus manos temblaban visiblemente. Entonces Gregory le informó que sus cuentas bancarias ya habían sido congeladas, que la empresa había terminado su contrato, que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Daniel sacó su teléfono y miró la pantalla con incredulidad mientras llegaba notificación tras notificación. Despido. Cuenta bloqueada. Acceso denegado. Linda comenzó a llorar. Olivia se apartó lentamente de Daniel. Margaret los observó sin el menor atisbo de emoción. Me dejaron morir, dijo. Me envenenaron. Me robaron. Ahora enfrentarán las consecuencias. La puerta lateral se abrió. Entraron agentes de policía. Daniel cayó de rodillas. Linda gritó. Olivia intentó correr, pero un guardia le bloqueó el paso. Los oficiales les leyeron sus derechos y les colocaron las esposas. A Olivia se la llevaron como cómplice. Vi cómo se llevaban a las personas que habían destruido mi vida. Por primera vez en años. Me sentí libre. Sus mentiras habían terminado. Su poder se había evaporado. La verdad, por fin, lo sabía. Alcanzado. 3 meses después, el mundo era muy diferente para todos. Daniel y Linda ya no vivían en aquella casa cómoda. No tenían dinero, ni coche, ni nadie dispuesto a ayudarles. Sus rostros aparecieron en las noticias locales como sospechosos de maltrato a personas mayores y delitos financieros. Fueron liberados bajo fianza, mientras esperaban juicio, pero sus vidas ya se habían derrumbado.
Una tarde los vi. Mientras conducía por la ciudad. Estaban sentados sobre cartones frente a una tienda cerrada, con ropa sucia, discutiendo por una pequeña caja de comida. Brandt. Parecían mucho más viejos, mucho más débiles. Nada que ver con las personas que una vez controlaron mi existencia. Daniel Vioemikoshi. Intentó correr detrás de mí. Gritó mi nombre, suplicó perdón. No me detuve. No Maya Atras. La mujer que antes lloraba hasta quedarse dormida ya no existía. En su lugar había alguien que, por fin, conocía su propio valor. A veces la justicia no llega despacio. A veces llega de golpe y lo transforma todo. Un año después, el juez dictó sentencia. Daniel fue condenado a 12 años de prisión por intento de asesinato, maltrato a persona mayor y delitos financieros. Linda recibió 10 años por su participación en el envenenamiento y el abandono. Olivia, que testificó contra ellos, evitó una pena larga, pero perdió todo lo que tenía. No sentí alegría al conocer el veredicto. Sentí algo más callado y profundo. Cierre. Margaret Hall vive ahora en paz en una hermosa residencia, rodeada de personas que realmente la quieren. Su salud ha mejorado, no por medicamentos, sino porque por fin está a salvo. Yo he asumido la dirección de su fundación, que ayuda a personas mayores abandonadas y a familias en situación de vulnerabilidad. Ya no me limito a sobrevivir. Estoy construyendo algo con sentido. El dolor del pasado no ha desaparecido, pero ya no me controla. Algunas heridas se convierten en sabiduría. Algunas traiciones se transforman en fortaleza. Algunos finales son, en realidad, nuevos comienzos. Margaret Wyo Solmos. Sentarnos juntas en el jardín, tomando té y viendo cómo la luz del sol recorre las flores. A veces me cuenta historias de su juventud. A veces nos quedamos en silencio. Ambas cosas resultan igual de reconfortantes. Una tarde me tomó la mano y me dio las gracias por haber regresado aquella noche. Dijo que, de no haber vuelto cuando lo hice, su historia habría terminado de manera muy distinta. Le dije la verdad. Ayudarla también me había salvado a mí. Me había demostrado que la bondad no es debilidad, es poder. El verdadero poder. Para quien esté escuchando y se sienta atrapado en una familia tóxica o en una relación dolorosa, recuerda esto, no estás indefenso. No eres invisible. Mereces respeto. Si esta historia te ha tocado, por favor, dale me gusta y compártela para que llegue a más personas. Suscríbete a Historias de la Abuela para seguir escuchando relatos verídicos sobre fortaleza, justicia y sanación. Y en los comentarios, dime desde dónde me estás escuchando y qué hora es. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en la próxima.